Bueno, no me acuerdo por dónde íbamos. Me ibas a explicar de errores u omisiones. Bien, entonces vamos a suponer una balanza real, ¿sí? Una vez que registramos todas las operaciones, yo acá les pongo los saldos para hacerlo más simple, pero vamos a suponer que exportación, importación, interés, transacción unilateral, resulta que tenemos registrado que cuenta corriente tuvimos superávit por 2.000. Cuenta capital y financiera, tuvimos también entrada neta de capitales por 1.000, y resulta que cuando vamos a lo que pasó realmente con las reservas, vemos que las reservas subieron en 2.500, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claramente hay un error, una omisión, algo pasa, porque si controlamos y todas las operaciones por cuenta corriente están bien registradas, por cuenta capital y financiera también, pero cuando vamos al recuento de en cuánto, en este caso, aumentaron las reservas internacionales, solamente aumentaron en 2.500, obviamente algo omitimos, algo nos equivocamos, o lo que sea. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, no, acá pongo 3.000, porque la realidad es que cuando hacemos el stock de reservas, pudimos tener 2.500 más, nada más, no 3.000, ¿sí? Entonces, como no sabemos esos 500, si el error estuvo acá, si fue algo que pasó por canales no convencionales o lo que fuera, entonces hacemos el ajuste de esos 500 que nos están faltando acá. Eso es en la realidad, o sea, por un error, por una omisión, o porque también es verdad que algunos cálculos, específicamente por ahí en gastos y turismos, se hacen por estimaciones. Era como yo les decía, no se les pone un chip a cada turista que sale o que entra a ver en el kiosquito si gastó $2 más o menos, ¿sí? Entonces, entre que algunos cálculos se hacen por estimación y puede haber algún error, alguna omisión, entonces en la balanza de pagos real de cualquier economía, necesariamente siempre va a surgir esta partida de ajuste, mayor, menor cuantía, pero siempre va a haber que ajustar por error u omisión. En este caso no les va a pasar, o ya les vamos a dar la balanza cerrada con el error en -500, porque las operaciones, si las registran bien y tienen su contrapartida y son 10, 8, 5, de última, en el peor de los casos, si no les da, ajusten por error o omisión como para que el saldo del ABP les quede cero. Era como yo les decía con el cálculo del PBI. Controlan 30 veces y por 2 métodos les da 1.000 y por el otro le da 800, saben que un error hay. De última, suman algo como para que se sepa que el PBI es siempre el mismo, no depende del método. Pero no deberían tener errores u omisiones en este tipo de ejercicios. Bueno, entonces, concepto de balanza de pagos es fundamental. Presten bien atención en todas las operaciones. Puede ser que ustedes tengan, por ejemplo, una operación que no la tengan que registrar, porque no cumple el requisito de que es entre un residente y el resto del mundo. Entonces esa no se registra por ser operación entre residentes o entre no residentes o lo que fuera. Bueno, la estructura, bueno, estos tips que yo les di de registración, que está bueno que los tengan en cuenta, yo igual ahora se los voy como a agregar como para que les quede bien puntualizado. El saldo del ABP es 0, y a pesar de que siempre el saldo del ABP es 0, yo puedo hablar de déficit o superávit en la balanza de pagos. Vamos a suponer en este ejemplo que vimos recién, y una pregunta del parcial es, ¿la balanza de pagos para el periodo analizado es superavitaria o es deficitaria? Expláyese, por ejemplo. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que esta es deficitaria o es superavitaria? ¿O qué miro para responder esto? Si el ingreso de las divisas es mayor que las salidas.
Perfecto, o sea, básicamente miro variación de reservas internacionales. Si variación de reservas internacionales tiene signo negativo, que implica que las reservas internacionales se incrementaron, voy a decir que es superavitaria, porque se incrementaron las reservas en el periodo, en tanta plata. O al revés, ¿no? Si fuera el caso positivo, que es que disminuyeron. Y a veces por ahí eso lo identifican y les pregunta, ¿por cuál razón considera para que ello haya sucedido así? Bueno, acá justo en este ejemplo son las dos positivas, ¿no? Pero vamos a suponer que acá yo tengo menos 2000 más 1000. Vamos a sacar este error para no complicar más de la cuenta. Acá yo sé que me va a quedar más 1000, que significa que las reservas cayeron en 1000. Y acá vamos a suponer 2000 de exportación, 3000 de importación, como para más o menos. Entonces, ¿esta balanza es superavitaria o es deficitaria? Deficitaria. Es deficitaria en 1000. Si ustedes tuvieran que responder, ¿a qué atribuyen esa disminución de reservas internacionales? ¿O por qué cree que esto sucedió, que bajaron las reservas? Y porque en la cuenta corriente de la balanza de pagos hay más importaciones que exportaciones. Perfecto. Hay una importación por 3.000 y una exportación por 2.000. Perfecto, o sea, tenemos un déficit en la balanza mercancías, ¿sí? Exportamos por valor de $2000 e importamos por valor de 3000. Entonces me queda ya un déficit en la balanza mercancías y eso es lo que hace que el país pierda reservas por 1000, porque fíjense que por cuenta capital y financiera entró más de lo que salió, ¿sí? Entonces yo atribuyo esta merma de reservas en el déficit de la balanza mercancías. Acá está muy escasa la balanza, pero siempre ustedes van a tener diferentes operaciones y por ahí viene todo bárbaro y no sé, les da que perdieron reservas porque hubo la cancelación de un préstamo por 3 millones de dólares del gobierno, no sé. Entonces tenemos superávit en balanza mercancías, en balanza servicios, bla, 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 y después vemos que, ¿por qué cree que eso pasó así? Y un factor que incidió mucho fue la cancelación o sea, porque a veces es como que lo tienen que explicar y se marean, o sea, siempre fíjense que puede haber una o más operaciones que sean detonantes. Me acuerdo Profe, ¿se que, puede dar un superávit por las transacciones unilaterales? Por ejemplo, una donación. sí, sí, porque ustedes piensan que transacciones unilaterales, vamos a suponer que hubo solamente 2 operaciones en el periodo, ¿sí? Recibimos una donación de $100.000 y residentes recibieron jubilaciones de estados extranjeros por otros $100.000, ¿sí? Entonces tenemos más $200.000 de transacciones unilaterales. O sea que entraron muchas divisas por ese rubro. O también puede haber que haya habido, digamos, que entraron y que salieron y que de ese balance nos quede positivo el saldo de transacciones unilaterales. Claro, ahí justificaríamos con las transacciones unilaterales. Claro, depende el importe. ¿Por qué? Porque si ustedes acá tienen, vamos a suponer, transacciones unilaterales por 100, vamos a suponer, ¿no? Bueno, y acá obviamente que esto cambia. No pueden justificar por las transacciones unilaterales porque es insignificante para que les dé la pérdida, por ejemplo. Claro, tenés que ver cuál tiene más incidencia. Claro, tienen que analizar. Me acuerdo que había en un examen, ustedes tenían que construir la balanza de pagos como quisieran, y les decía, no sé, a ver, por ejemplo, las restricciones que tenían que tener en cuenta era que el sector público no financiero se había endeudado con el exterior y que el saldo de la cuenta corriente hubiera sido positivo de no ser por la cantidad de donaciones en dinero que hizo el país al resto del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes ahí, ¿qué tenían que tener en claro? Borro un poco para que no se mezclen los números y que quede bien, bien claro. Entonces, lo primero que ustedes colocan
son las restricciones. Y después completan como quieren. Mientras, obviamente, a ver, completan como quieren. Si acá ustedes ponen más 200, vamos a hacerlo fácil, más 200 y más 200, acá no pueden poner menos 1000. O sea, fíjense que las relaciones básicas de la sumatoria, o que el saldo dé 0. Pero vamos a suponer que ustedes les decía que el sector público local se endeudó mucho con el exterior. Entonces, ¿qué van a poner en esta celda? ¿Qué signo van a poner? Si se endeudó mucho con el exterior. Y va a ser un aumento de pasivo. Va a ser un aumento de pasivo, con lo cual va a ser un signo positivo. ¿Sí? Sí. Entra. Y como se endeudó mucho, vamos a ponerle 100.000, no le vamos a poner 10 ni 100. Se endeudó mucho, más 100.000 o más 1.000.000, ¿sí? No conviene trabajar con números, porque vieron que cuando trabajan con números muy grandes, después algún cero se equivocan y les da cualquier cosa. Vamos a suponer más 100.000. Entonces ya ahí cumplen esa restricción. ¿Por qué? Porque yo veo el examen y veo, bueno, listo. Pusieron el signo positivo, que significa aumento de préstamos, aumento de pasivos con el exterior, y 100.000. Y después, ¿qué les decía? Que este saldo de la cuenta corriente es negativo, pero que hubiera sido positivo, que da negativo por culpa de que donamos mucha plata al exterior. Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, 500.000, ¿no? Y acá yo qué voy a poner, una balanza mercancía, o sea, voy a tratar de poner positivo, por ejemplo, balanza mercancías más 100.000. Si acá pongo más 100.000, la diferencia entre Expo e Impo me tiene que dar eso, ¿sí? O sea, acá vamos a poner 500.000, o sea, lo que quieran, ¿no? O sea, después lo van armando para que cierre. Balanza servicios, y les termina dando, yo, o sea, no lo completo todo para no perder tiempo, pero por ejemplo, balanza servicios, vamos a poner 150.000, y rentas vamos a poner más 50.000. Después, lógicamente, estos 150.000 distribuyen que esta diferencia les dé esto, ¿sí? Acá ponen 300.000 y acá 150.000, o 600.000 y 450.000, no importa, porque no les da otra pauta más que la cuenta corriente hubiera sido positiva, de no ser por la gran cantidad de donaciones que se hicieron en dinero al exterior. Y lo mismo, estos 50.000 después distribuyen como quieren acá. Entonces tienen más 100.000, más 150.000, más 50.000, acá les quedarían 300.000, o sea que acá les da 200.000 negativo. Entonces fíjense que si esto no estuviera, daría positiva la cuenta corriente. Se convierte la cuenta corriente en deficitaria por culpa de esto, ¿sí? Si se hicieron muchas donaciones, el signo de transacciones unilaterales es negativo. Obviamente no lo pueden dejar así. Acá van a poner, por ejemplo, lo que quieran. Acá pueden poner menos 100.000, menos 50.000, lo que quieran. Lo mismo acá, sumar estos tres y poner el valor acá. Y después, para que les dé 0, que les dé la variación de reservas, ¿sí? No me acuerdo si me habían preguntado algo específico, pero justamente hablando de los déficits y demás, era cómo estiman o cómo transforman algún valor en negativo, un saldo en este caso. Y otra cosa importante que tiene que ver justamente con las donaciones, acá borro para no mezclar, yo hace un ratito les decía que a veces se dona dinero, pero a veces se donan bienes que por supuesto obviamente tienen un valor en dinero, pero hay una diferencia. Cuando la donación se hace de plata, el país dona $500.000, ¿cuál sería la contrapartida de estos 500.000? Si mandan $500.000 a las víctimas de algún lado del resto del mundo. Disminución de pasivo. No, porque De no activo, tengo perdón. una deuda. Acuérdense que transacción unilateral, acá yo no me endeudo, yo le regalo, yo tengo mucha plata y decido $500.000 donarlo para la malnutrición africana, lo que sea. No me endeudo, ¿sí? Yo hago esa donación, no hay contraprestación. Entonces me afecta directamente variación de reservas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí.
Entonces, como las reservas bajan, porque yo voy y retiro los dólares y los mando, entonces más 500.000 acá, ¿sí? Lo contrario pasaría si el país recibe una donación en dinero. Diferente porque acá me queda positivo en transacción unilateral en cuenta corriente, y acá me queda negativo porque se incrementan las reservas internacionales. Profe, también puede ser que vos hagas una donación, por ejemplo, sacando tu plata del banco, y ahí lo tendrías que sacar del sector financiero. Sí, podría ser, sí. En realidad, se supone como nuestra moneda local y para realizar transacciones locales yo uso el peso, a uno porque por ahí tiene la idiosincrasia de que en este país es como que se ahorren dólares y demás, pero la lógica sería que yo cuando quiero realizar alguna operación, cambio los pesos por los dólares, y bueno, en definitiva salen dólares de algún lado. Pero sí podría ser que yo los tuviera en sector financiero, sí. En este caso específico de la transacción unilateral, yo el otro ejemplo que les decía, cuando no es en dinero, que es en bienes, vamos a suponer que yo esos 500.000 dólares, en vez de mandar los 500.000 dólares, hago la donación en colchones para víctimas de inundaciones en tal lado, no sé. Entonces fíjense que ahí son bienes, ¿sí? Yo lo que estoy mandando son bienes, no plata. Entonces en realidad las reservas internacionales, o sea, las divisas que están bajo el control de las autoridades monetarias locales no se modifican. Esto, Sacamos exportaciones. perfecto. Si bien no es uno asocia mucho exportación con venta, importación con compra, pero en definitiva esos colchones, vamos a suponer que yo lo que hago es exportar colchones, ¿sí? Entonces ahí yo pongo en exportación de bienes más 500.000 y me pagan 500.000 dólares. Acá la diferencia es que yo los regalo, por eso va en transacciones unilaterales, pero esos colchones no viajan volando por sí mismos hasta donde yo lo quiero mandar, ¿sí? Hay que hacer todo un procedimiento, lo mismo cuando se hacen donaciones de bienes, de alimentos o lo que fuera, es todo un procedimiento que pasa todo por aduana. No es fácil entrar y sacar cosas de los diferentes países. Entonces, o sea, la contabilización hace las veces de una exportación o importación. Entonces, en este caso, como yo lo estoy mandando al exterior, esos colchones los registraría en 500.000 como una exportación de bienes. Y obviamente, si los colchones los recibimos nosotros, en transacción unilateral va positivo los 500.000 y en importación de bienes negativo los 500.000. Es como un tratamiento, o sea, son ítems que tienen un tratamiento diferencial o especial. Creo que tienen en la guía alguna donación en bienes y alguna donación en plata. A ver qué otra cosa, no los quiero... Bueno, y lo mismo, déficit y superávit, yo también puedo hablar de un superávit en cuenta corriente, que la cuenta corriente es superavitaria, cuando veo que el saldo de la cuenta corriente es positiva, o deficitaria cuando veo que es negativa. Y lo mismo por la cuenta capital y financiera, cuando es positiva, entrada neta de divisas, cuando es negativa, salida neta de divisas. Y una cosa interesante, que igual lo tienen en un ejercicio, creo que en el ejercicio, bueno, no me acuerdo, pero en un ejercicio está, y preguntamos mucho, el saldo de la cuenta corriente es muy importante. Cuando yo en la balanza de pagos miro el saldo de la cuenta corriente, el signo y el monto me dicen mucho. Para que ustedes entiendan, esto creo que no les va a resultar difícil, igual lo van a ver mejor en la práctica, pero como para que puedan captar mejor la idea. ¿Se acuerdan que el Producto Bruto Interno o el ingreso bruto interno era consumo más inversión más gasto más exportaciones netas? Lo que vimos al principio.
Sí. Y si nosotros ese ingreso bruto interno lo queríamos transformar en ingreso bruto nacional, ¿se acuerdan que para pasar de interno a nacional sumábamos o restábamos las remuneraciones netas a factores del exterior? Sí, eso de la cuenta corriente serían las remuneraciones netas. Bueno, ahí está. Me encanta cómo van enganchando todo, porque si no es como medio un trabalenguas. Entonces, fíjense que yo acá tengo, esto hasta acá estábamos bien, pero fíjense, esto que yo marqué en naranja, ¿qué es? Exportaciones menos importaciones, ¿qué dos balanzas sumo para este saldo? La balanza de mercancías y la de servicios. Perfecto. Y después, remuneraciones netas a factores del exterior serían rentas y transferencias unilaterales, ¿sí? O sea que todo esto que yo pinté acá de naranja es el saldo de la cuenta corriente, con lo cual yo puedo reexpresar para un poco hacer la conexión y poder entender después qué significa el saldo de la cuenta corriente. Yo podría decir que el ingreso bruto nacional es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Claro. Entonces, ¿acá qué digo? Eso, ingreso bruto nacional, consumo más inversión más gasto más saldo de la cuenta corriente. ¿Y ahora qué hago? El consumo de las familias y el consumo del Estado, o sea, la C y la G, las voy a pasar restando. Están sumando de este lado, las paso restando para el otro lado. Entonces me queda el ingreso menos el consumo de las familias menos el consumo del Estado, el gasto del Estado. Y acá la inversión me quedó y el saldo, o sea, hasta ahí no hice nada. Lo único que hice fue pasar este gasto público y este consumo de las familias que están positivos, restando para el otro lado. Si se pierden, avísenme que lo vuelvo a explicar. Fíjense que si yo al ingreso le resto el consumo de las familias y el consumo del Estado, ¿qué me queda? La inversión es igual. O para abajo decís. A ver, vamos a pensarlo, saquemos este ejemplo. Si yo gano, mi ingreso es 50.000 y gasto 40.000, esa diferencia entre mi ingreso y mi consumo o gasto, ¿qué es? El ahorro. El ahorro. Mi ahorro. Entonces yo acá al ingreso bruto nacional le resto el consumo de las familias y el consumo del Estado. Entonces esta S es el ahorro bruto interno en esta economía. Vamos bien hasta ahí. Entonces, el ahorro de esta economía es igual que la inversión más el saldo de la cuenta corriente, ¿sí? Y yo acá lo que hice fue despejar, porque como yo les quiero explicar, yo quiero que ustedes vean el saldo de la cuenta corriente y puedan decir un par de cosas con solo mirar el signo y la magnitud. Entonces, ¿qué hice? Hice pasaje de términos para despejar en función del saldo de la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué dije? El saldo de la cuenta corriente es igual al ahorro, y como yo despejé, acá lo acomodé para que quede mejor visualmente, pero esto lo dejé en el mismo lugar y esta inversión que suma la pasé restando para el otro lado. Con lo cual, esta expresión que yo puse acá es equivalente a esta. El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos es igual a la diferencia entre el ahorro bruto interno y la inversión bruta interna de la economía, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el ahorro sea mayor a la inversión o que la inversión sea mayor al ahorro, ¿sí? Como en cualquier, acá lo estamos viendo en términos macroeconómicos, como en cualquier familia, puede ser que el ahorro, yo ahorro más o menos de lo que invierto. Si yo ahorré 50.000 y me quiero comprar algo de 100.000, bueno, me endeudaré. O si ahorré 100.000 y gasto algo de 50.000, tendré un excedente, ¿sí? Entonces acá las opciones son o que el ahorro sea mayor que la inversión o la inversión menor al ahorro, o viceversa. Entonces, cuando el ahorro es
mayor que la inversión, a ver, vamos a ponerlo por ahí con algún numerito como para que se vea mejor. Vamos a suponer que el ahorro fue de 1000 y la inversión fue de 500, ¿sí? Entonces, en este caso, el ahorro fue mayor que la inversión, o la inversión fue menor al ahorro, ¿sí? Sería esta opción, ¿sí? Entonces, fíjense, el saldo de la cuenta corriente, 1000 menos 500, ¿qué signo va a tener el saldo de la cuenta corriente? Cuando el ahorro es mayor que la inversión o la inversión es menor al ahorro. Positivo. Positivo. Y si el saldo de la cuenta corriente es positivo, yo puedo hablar de un superávit en cuenta corriente, ¿sí? Entraron más divisas por esas operaciones de las que salieron. Pero puede darse el caso de que el ahorro sea menor que la inversión, ¿sí? Se ahorraron 500 y la inversión fue 1500, ¿sí? Entonces, cuando el ahorro es insuficiente para financiar la inversión, ¿sí? O la inversión supera al ahorro interno, el saldo de la cuenta corriente, 500 menos 1500, me queda menos 1000, no importa. Cuando es mayor me va a quedar negativo, el monto que sea, pero negativo, ¿sí? Entonces podemos hablar de un déficit en cuenta corriente. ¿Y esto qué significa? Nosotros sabemos que hay una igualdad, ¿sí? Que inversión y ahorro son dos caras de una misma moneda, ¿sí? El ahorro termina financiando la inversión, ¿sí? Y este ahorro que yo tengo acá es ahorro interno más ahorro externo. Yo puedo financiar la inversión con ahorro interno, pero también puedo recurrir al financiamiento exterior, ¿sí? Del resto del mundo, pedir al resto del mundo financiación. Y a su vez, este ahorro interno, a su vez, si quiero seguir desglosando, lo puedo distribuir entre ahorro público y ahorro privado, ¿sí? El ahorro de las personas y de las empresas y el ahorro del sector público, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, la inversión yo la puedo financiar parte con ahorro público, parte con ahorro privado y parte con ahorro externo. Entonces, volvamos un poco a esta ecuación. Cuando el saldo de nuestra cuenta corriente me queda positivo, ¿sí? Que hay superávit, que yo ahorré y me alcanzó para financiar el 100% de mi inversión nacional y encima me sobró, ¿sí? Me fueron siguiendo con la ecuación esta de inversión igual ahorro. Entonces, Sí, sí. si esto me queda positivo, vamos a, tengo que ir buscando a ver acá. Entonces, si yo tengo, si mi inversión a mí me alcanza con mi ahorro, ¿sí? En este caso, saldo positivo de la cuenta corriente. ¿Yo necesito recurrir al ahorro externo? No. No, porque no solo que me financio el 100% de mi inversión, como lo vimos en la pantallita anterior, sino que encima, si quisiera, podría hasta yo financiar al resto del mundo. Entonces, ¿esto por qué les hago hincapié? Primero, porque puede haber un ítem que les diga, les da la balanza, como el ejemplo que yo les decía, la balanza de pagos de un año, y les dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El país necesitó recurrir al ahorro exterior para el financiamiento de su inversión, no necesitó, no sé qué, o sea, diferentes opciones. Entonces ahí se agarran un mareo total y es mucho más simple. Ustedes miran el saldo de la cuenta corriente y si el saldo de la cuenta corriente les da positivo, el país no necesitó recurrir al financiamiento exterior. ¿Por qué? Porque pudo financiar no solo que el 100% de la inversión, sino que encima él pudo financiar al resto del mundo si hubiera necesitado financiamiento. Entonces, en este caso, otra pregunta que podría hacer es, mirando esta balanza, ¿en cuánto contribuyó el ahorro interno a la financiación de la inversión? Y ahí ustedes empiezan, pero no tengo el dato de ahorro interno, pero no tengo el dato de la inversión. ¿Importa si yo lo que quiero saber, si veo un saldo positivo en la cuenta corriente, este ahorro externo de cuánto es? De 0. 0. Entonces, si es de 0, ¿en cuánto contribuyó el ahorro interno a financiar la inversión nacional?
En 100%. 100%. Ahí, por ejemplo, en ese tipo de preguntas, es como que se traban y le faltan datos. O sea, entonces fíjense que ahí yo no les digo, o sea, es directamente, si ustedes saben interpretar esto, ya saben que si da positivo, se financiaron el 100%, listo, esto es 0, ahí les queda como más clarito. Ahora, si les da negativa, sí. Si te da 0, ¿sería que alcanzó a cubrir con lo justo? Claro, si da 0, financió el 100%, o sea, no necesitó recurrir al ahorro externo, pero no le sobró un peso para financiar al resto del mundo. Salió hecho. Financió exactamente hasta ahí. Ahora, cuando el saldo de la cuenta corriente les da negativo, que ahí claramente por esta ecuación que veíamos acá, cuando esto les da negativo, claramente la inversión superó el ahorro y con algo hay que financiar, no solo significa que necesitamos recurrir al ahorro, no me acuerdo dónde, acá, no solo que sí necesitamos financiación, sino que el saldo de la cuenta corriente, vamos a suponer que es negativo, como en este ejemplo, negativo en, bueno, no me acuerdo, negativo en 1000, esos 1000 es la magnitud del ahorro externo que necesitamos para financiar nuestra inversión. O sea que si nos diera el saldo de la cuenta corriente menos 1000, el ahorro externo lo reemplazamos por 1000. Entonces yo les digo, si sabemos, si contamos con el dato de que la inversión fue 2000, ¿en cuánto contribuyó el ahorro interno a la financiación de esa inversión? No van, claro, en 1000, o sea, en el 50%. Si el 50% de la inversión del periodo la financiamos con ahorro interno y el otro 50% con ahorro externo. Pero ojo, porque ustedes se van a tener que dar cuenta de detectar que es negativo y que ese importe, si ustedes no interpretan eso, es como que nunca pueden responder. Y porque el ahorro interno y el ahorro externo, ¿dónde tengo el dato? Y no lo tienen dato como ahorro externo, pero saben por este esquemita, que lo van a ver por ahí mejor en la práctica, pero como para, ya se van dando una idea, entonces saben que cuando es positivo no necesitamos y el ahorro es 0, o sea, 100% financiamos nosotros, o si es negativo necesitamos y la magnitud, o sea, el saldo de la cuenta corriente, es el ahorro externo, la parte de ahorro externo que nos financia la inversión. Bueno, no los quiero aturdir mucho más, pero algo por ahí importante que está relacionado. Nosotros acá estamos registrando la balanza de pagos, que son transacciones económicas que realizan residentes de un país con residentes del resto del mundo en moneda extranjera, en este caso en dólares. Con lo cual, el tipo de cambio, o sea, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio de una moneda expresado en otra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hoy por hoy, el tipo de cambio oficial, para adquirir una unidad de dólar, necesitamos 98 pesos con 50, ¿sí? Si vamos al blue, para adquirir una unidad de dólar, necesitamos 151 pesos, ¿no? Como para que se entienda por ahí mejor esta definición de tipo de cambio. Es cuántas unidades de pesos necesito para adquirir una unidad de dólar. Yo acá lo hago con el dólar, pero podría ser con, o sea, equivalentemente con el euro, con cualquier moneda extranjera, ¿sí? Entonces, es importante el tipo de cambio, porque lo que suceda con el tipo de cambio va a influir lo que pase con la balanza de pagos de cualquier economía. Hay diferentes sistemas de tipo de cambio, ¿sí? Una economía puede determinar, o sea, las autoridades monetarias pueden determinar que exista un tipo de cambio fijo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando fue la época de la convertibilidad, el tipo de cambio estaba fijo, era un peso igual a un dólar, y eso por un largo tiempo fue un tipo de cambio fijo, un peso, un dólar. Si no, como en este momento hay o sea, fíjense que va cambiando, vieron que por ahí ven en el noticiero, subió, bajó, tanto, lo que sea, va variando, no está fijo.
98.50, 99, 98.10, y va variando, ¿sí? Entonces, otra opción es dejarlo totalmente libre o flotante, o sea que por la demanda y la oferta de dólares subo o baje, lo que fuera, o si no, un mercado de cambio flotante, o sea que fluctúe, pero entre cierta banda, así que no baje menos de tanto y que no suba más de tanto. ¿Qué pasa? Si hay mucha demanda, puede ser que yo, vamos a suponer, ¿no? Yo quiero que el tipo de cambio oficial no baje menos de 90, pero que no suba más de 110. Entonces, si la gente, bueno, acá, bueno, nuestro país es medio particular porque, bueno, ahora hay una restricción para la compra, no todos pueden comprar, y los que pueden comprar tienen un monto muy chiquito mensual para poder hacerlo, al menos por los canales formales. Pero si no, cuando la gente demanda dólares, ¿eso qué les parece que hace con el tipo de cambio? ¿Hace que cada vez se necesiten más pesos para adquirir un dólar o cada vez menos pesos para adquirir un dólar? No, si hay mucha demanda, aumenta. Claro, o sea, se aumenta, o sea, se revaloriza el dólar o se desvaloriza o se devalúa nuestro peso, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo como autoridad monetaria no quiero que el tipo de cambio suba más de 110, puedo intervenir en el mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo bajo mi control? Reservas internacionales que tengo disponibles, uno de los motivos es justamente para influir. Entonces, ¿qué les parece que tendría que hacer cuando veo que la gente demanda dólares y está escalando el tipo de cambio? ¿Puedo salir a qué? Tenés que comprar o vender moneda, esa propia moneda. O sea, yo que soy, acá yo estoy, vamos a suponer, ¿no? Soy el Estado, el Banco Central. Entonces, ¿qué hago? Para contrarrestar ese aumento de demanda que tiende a alzar el tipo de cambio, entonces, ¿yo qué hago? Oferto, me desprendo de dólares, cuidando que no me merme mucho la reserva, pero me desprendo de dólares, entonces al aumentar la oferta, no pasa esa banda superior y el tipo de cambio se me mantiene en mi banda. Eso más o menos como para que ustedes tengan una idea del tipo de cambio y puedan hacer un análisis sobre la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se les da la balanza de pagos para el año X y para el año X más 1, ¿sí? Y se les dice que entre esos 2 años hubo una devaluación del peso, en este caso, de nuestra moneda. Y quieren saber si eso se ve reflejado en la cuenta corriente. Yo los voy a ir ayudando, o sea, piensen en la balanza servicios y en el rubro turismo. ¿Qué pasa cuando hay una devaluación de nuestra moneda? ¿Les parece que va a mejorar el saldo de la balanza servicios? Sí. No, va a empeorar. A ver, piénsenlo bien. Piensen el rubro. Y depende si te da positivo o negativo. No importa, porque vamos a suponer que todo se mantiene, o sea, el resto se mantiene constante. Pensémoslos. Ay, se nos está terminando de nuevo, perdón. Profe, que cortemos y volvamos a entrar, así no queda el tema este cortado. Sí, ahí les prometo que ya redondeo y los libero porque deben estar explotados. Dale, hacemos así. Volvemos a entrar 5 minutitos.